Esto es Fluent Spanish Express, un podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, viernes 27 de mayo de 2022, episodio número 254 de Fluent Spanish Express Podcast. Y bueno, como os llevo comentando en los últimos días, a partir del 1 de junio, es decir, a partir del próximo miércoles, este podcast pasará a ser un podcast semanal, pero podréis seguir escuchando un episodio nuevo todos los días en el podcast premium suscribiéndose en www.fluentespanish.express. En el episodio de este lunes, del lunes pasado, os comentaba cómo va a ser en esta primera fase el podcast premium, todo lo que os vais a encontrar, el tipo de capítulos que va a haber cada día, las entrevistas, los temas, la duración, bueno, todo lo que os vais a encontrar en ese podcast premium, que van a ser más de 20 capítulos cada mes, o sea, más de 20 capítulos cada mes por tan solo 5 euros al mes y además acceso a una comunidad y un montón de cosas más. Por ejemplo, como os comentaba, si os suscribís antes del 1 de junio tendréis acceso a más de 40 audios de los audiocursos que estaban subidos en la plataforma, en la página web hasta ahora mismo. Así que si os suscribís antes del 1 de junio tendréis acceso de por vida, o sea, para toda la vida a todos esos contenidos. Creedme, por 5 euros al mes, o por 5 euros, un único pago, porque os podéis dar de baja cuando queráis, por un único pago de 5 euros tendréis acceso a más de 40 audios, que os digo, son más de 6 horas de audio con más de 400 expresiones, o sea, os digo de verdad que merece mucho la pena, y además acceso al podcast premium y a todas las ventajas. Es que, bueno, en fin, además el lunes voy a anunciar otra cosa más, así que de la que si hoy os suscribís también durante el fin de semana tendréis también acceso a esa ventaja. O sea que aunque lo anuncie el lunes, pues os digo que también si os suscribís ahora mismo tendréis ese beneficio también del que os voy a hablar el próximo lunes, en el episodio del próximo lunes. Dicho esto, bueno, en el episodio de hoy un poquito de chisme, un poquito de cosas personales, una pequeña anécdota, y es que ayer, por motivos personales, pues tuve que viajar a Varsovia, la capital de Polonia. Ya sabéis que durante estos meses estoy en Polonia, y bueno, pues tuve que viajar a la capital de Varsovia, a la capital de Polonia, Varsovia, y pues tuve una pequeña anécdota en forma de multa de tráfico. Bueno, sí, que ayer me pusieron una multa de tráfico porque pues fui con mi coche y os voy a contar. Bueno, tengo que deciros y poneros un poco en antecedentes que llevo más de 20 años conduciendo y a lo largo de mi vida he tenido 4 multas hasta ayer, 5 ahora, 2 de ellas por superar los límites de velocidad, que además me acordaré toda la vida. Uno era en una autopista en la que era una zona de 100 como máximo, que pasé a 103 kilómetros por hora por el radar, o sea, 3 kilómetros por hora, súper peligroso. Y otra también que era de 90 y pasé a 92 o algo así. O sea, fueron siempre raspando el límite, que bueno, yo siempre he escuchado que esos sistemas para los radares de tráfico no son muy fiables, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Al final simplemente tuve que pagarlas y ya está. Otra multa que tuve fue cuando empecé a conducir, pues yo empecé a conducir a los 18, los 19 años, no recuerdo ahora mismo, y pues estaba trabajando, volvía de trabajar, había empezado a trabajar y volvía de trabajar, y pues en una rotonda, me incorporé a la rotonda y había un coche que ya estaba yéndose hacia otro sitio, o sea, simplemente ni siquiera me crucé con ellos, pero resultó que era un coche de policía de estos que van de camuflaje, y bueno, pues decidieron que yo era el tonto al que había que multar, y pues directamente ellos dijeron que yo les había cerrado, que me había metido en su trayectoria, cosa que es mentira, pero bueno, yo soy estúpido, pero no mucho, y desde luego que no me voy a poner a discutir con un policía, porque la verdad es que en ese caso casi tengo siempre las de perder. Así que bueno, simplemente era su palabra contra la mía, y bueno, pues al final ellos hacen la ley y ellos son los que me pusieron la multa y ya está. Y otra multa, la cuarta, esta fue muy divertida, no divertida, no lo sé. A ver, yo hace algunos años pues tenía el coche aparcado en la calle normalmente, y lo utilizaba poco. Tenía el coche aparcado en una zona en la que se podía aparcar,
Pero se ve que un día, cuando yo tenía el coche ahí aparcado, pues pasé, no sé, 4 días sin ir a mirar mi coche, porque la verdad es que como no lo utilizaba tampoco iba a mirar, pues resulta que pusieron una señal nueva en ese tiempo en el que yo tenía el coche aparcado, en el que decía que los fines de semana en ese sitio no se podía aparcar. Entonces yo, pues bueno, pues simplemente como hasta el momento en el que yo había aparcado en ese sitio se podía aparcar tranquilamente, pues bueno, pues yo me despreocupaba de ese tema. Y entonces un día, un domingo, fui a buscar el coche porque tenía que ir a un partido de fútbol. Bueno, yo era entrenador de fútbol y entonces tenía que ir al partido de fútbol. Y bueno, pues cuando fui a buscar mi coche, oh sorpresa, me encontré que el coche no estaba. Bueno, o sea, me encontré otros coches y de hecho me encontré otro coche aparcado en mi sitio. Y bueno, como ya me había pasado algunas veces, pensaba, bueno, quizás no lo aparqué aquí, quizás lo aparqué en otro sitio. Estuve buscándolo durante un rato, pensé que me lo habían robado. Bueno, pues cosas que pasan, y resulta que lo que había pasado es que habían puesto una nueva señal de tráfico durante esa semana en la que yo no había cogido el coche, en el que ponía que los fines de semana pues en esa zona había que pagar. Y resulta que me llevó el coche la grúa. Lo más chistoso de todo, lo más divertido de todo es que la grúa, la estación de grúa donde tenían los coches que retiraba la grúa, pues estaba enfrente de donde había aparcado, con lo cual simplemente pues tuve que ir al edificio de enfrente donde había aparcado y allí preguntar si estaba mi coche, y efectivamente ahí estaba mi coche. Así que me costó una broma de 100 euros o 150 euros, no recuerdo, retirar mi coche, y bueno, pues fue como si hubiera pagado 2 o 3 meses de parking con techo. Pero bueno, en fin, esta la que os voy a contar hoy es la multa de Varsovia, y es que, bueno, como os decía ayer, pues fui a Varsovia y pues simplemente hice lo que hace todo el mundo que va a una ciudad que no conoce, que es pone el GPS a donde quiere ir, y entonces simplemente pues el GPS te lleva, ¿vale? Bueno, pues yo, que soy un poco crédulo, no lo sé, le hice caso al GPS y simplemente me dejé llevar, y en una de estas llegué a una rotonda que estaba en obras y me metí en donde me decía el GPS. Bien, el caso es que me metí por esa calle y resultó que era la calle de la casa del presidente de Polonia. Sí, así como lo veis. Parece ser que es la calle más importante de Varsovia, y parece ser que es la calle en la que solo pueden ir policías, taxis y diplomáticos. Bueno, pues ahí estaba también yo, diplomático de España, pues ahí estaba yo también, y de repente me encontré con que tenía un furgón de policía detrás dándome las luces, dándome las largas, y yo no entendía mucho, pensaba que simplemente querían que me apartara porque, bueno, pues yo desde mi punto de vista no había hecho nada malo. Entonces, cuando paré el coche, una policía, pues amistosamente me empezó a hablar en polaco, y por supuesto dije aquella frase que me sé de memoria, que es no hablo polaco, y ella empezó a hablar en inglés, y bueno, pues empezamos a hablar, y me dijo que, bueno, pues esa calle tenía ciertas restricciones y que yo no podía entrar ahí porque había una señal que la verdad es que tengo que decir que no la vi, debía ser muy pequeña, no la vi. Me dijo que en esa calle no podía entrar. Bien, aquí me jugó una mala pasada el hecho de que yo mi ciudad en la que he vivido toda la vida es Oviedo, que es una ciudad muy pequeña en la que no hay restricciones de tráfico, en las que pues tampoco hay mucho tráfico, y entonces este tipo de cosas la verdad es que ni se me había pasado por la cabeza que podían ocurrir, de que hubiera una zona en la que no puedes entrar. Bueno, sí me puedo imaginar que hay zonas de las ciudades en las que no puedes entrar, pero me imaginaría que estaban pues restringidas con alguna valla o con algún pivote o alguna cosa que evite que una persona estúpida o ignorante como yo pues se meta dentro de esa zona. El caso es que yo me metí y aparecí allí. Y bueno, pues ahora os voy a contar lo siguiente. Como os decía antes, no soy estúpido y yo no me voy a poner a discutir con una persona, con un policía en español. Tampoco, por supuesto, lo voy a hacer en inglés, ni en polaco, ni en ningún otro idioma. Entonces, simplemente, pues yo, bueno, pues me hice un poco ahí la táctica del idiota, o del que se hace el tonto, que en este caso no es que me lo hiciera, en realidad es que era tonto porque no sabía que eso estaba así estipulado, que había esa normativa, que había esa restricción, y simplemente pues le dije que la verdad es que no tenía ni idea qué tenía que hacer para salir de esa zona, porque en realidad yo pues no tenía ni idea, no conocía la ciudad y desde luego menos que había esa restricción. Bien. La policía, muy amable, en todo momento, tengo que decirlo, pues me estuvo, me estaba indicando cómo salir de la zona, me estaba indicando qué tenía que hacer, que, bueno, me estaba explicando muy bien, como podía en inglés, pero en esto, como en las películas del poli bueno y el poli malo, apareció el otro policía, su compañero, y llegó allí diciendo que yo tenía que pagar una multa por eso. Cuando en realidad la policía, la mujer policía, pues
parecía que no estaba muy dispuesta o que había tomado mi imprudencia como, bueno, pues vale, pues te has metido aquí, no te tienes que meter, gira ahí a la derecha y te vas y ya está, no pasa nada. Pero el otro policía parece ser que no estaba muy contento con el hecho de que yo me hubiera metido en esa calle. Lo entiendo, las normas son las normas, pero creo que también me cogieron un poco de pardillo, porque la verdad es que, como os digo, no estaba muy bien señalizado y además había un condicionante que es que en la rotonda donde yo entré a esa calle, pues había unas obras que la verdad es que no había muy buena visibilidad de nada, no había, o sea, os digo que casi tenía que estar más pendiente de intentar no meter mi coche en una zanja que de ver las señales. La verdad es que bastante hice. Bueno, puede también ser un condicionante interesante el hecho de que parece ser, y esto ya yo no me di cuenta, que cerré de nuevo a la policía. Cuando digo cerrar es que metes tu coche un poco delante de otro coche y le evitas el paso. Bueno, pues parece ser que también puede ser que el policía, en este caso, se haya enfadado un poco porque piensa que le cerré. Bueno, dicho esto, cosas que son importantes, y qué lecturas que se puede sacar de esto. Bueno, primera, que va a ser mi primera y última multa en Polonia, eso lo tengo clarísimo, nunca más me van a volver a pillar en una de estas, porque la verdad es que fue, como os digo, una experiencia de pardillo, y además os voy a contar ahora otra cosa interesante, ¿vale? Una vez, bueno, imaginaos que tuvimos que pagar la multa en efectivo, ni siquiera teníamos efectivo, o sea que tuvimos que ir a un cajero y bla, 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 bueno, muchas cosas. El caso es que cuando salimos de esa zona, cuando salimos de esa zona no sé ni siquiera si llegamos a salir de la zona, simplemente, bueno, yo fui 3-4 calles más allá e intenté aparcar el coche. Cuando estaba aparcando el coche y cuando estábamos mirando el teléfono móvil a ver en dónde estábamos exactamente, si estábamos cerca de donde teníamos que ir, etcétera, etcétera, pues veo que hay un hombre detrás de mi coche sacándole una foto a la matrícula. Era un hombre de estos que comprueba que los coches que están en las zonas de parking pues hayan pagado, y bueno, pues obviamente nada más que vi a ese hombre tomándome una foto, pues la verdad es que ya dije, no, una segunda multa, no, por Dios. Entonces, ese momento arranqué el coche, salí de allí corriendo, pitando, y me fui a otro sitio y allí aparqué y pagué, simplemente. Pero, pudieron ser 2 multas, solo fue una, o sea que al final la verdad es que, bueno, espero que solo haya sido una. Espero que este hombre que me estaba tomando la foto no haya llegado a hacer nada, porque la verdad es que ni siquiera me preguntó si yo iba a pagar. Había aparcado el coche, llevaba allí 3 minutos mirando el teléfono móvil. Pero bueno, dicho esto, es importante conocer a dónde vamos, conocer cómo son las costumbres del país, qué restricciones hay, y estas cosas, pues se pueden aprender por internet, se pueden aprender de esa manera, o se pueden aprender también a las malas, que fue como las aprendí yo, y es que en Varsovia pues hay determinadas zonas en las que no puedo entrar con mi coche. Pero bueno, dicho esto, espero que os haya gustado este episodio, aunque a mí la verdad es que no me hizo mucha gracia tener que pagar la multa. Creo que fueron 100 zlotys, o sea que no sé si voy a tener que hacer un crowdfunding o si, por supuesto, os voy a pedir que os suscribáis en www.fluentespanish.express, y así, bueno, pues me ayudáis también, además de aprender español y de disfrutar del podcast premium y todas las ventajas, pues me ayudáis también un poco a costear esta multa. Así que, bueno, espero que no haya ninguna más, y muchísimas gracias por vuestras valoraciones. Sí, quería deciros que me contéis vosotros si habéis tenido alguna experiencia de este tipo en otros países, si habéis tenido problemas con el coche, si os han metido alguna multa, si, pues yo qué sé, cómo han sido vuestras experiencias con la policía en España. Podéis enviarme un correo electrónico o decirme por redes sociales, o como os dé la gana, en la comunidad de Discord también. Pues interesante esto, que en realidad, pasas un mal trago cuando te está ocurriendo, porque además estás en un país que no es el tuyo, no entiendes la lengua, y la verdad es que es una situación de estrés que ahora, pues, la cuento un poco como anécdota y divertida y me acordaré toda la vida, pero la verdad es que en el momento que te ocurre, pues no es plato de buen gusto, y que no es una cosa que sea muy agradable. Pero bueno, dicho esto, muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, ahora sí, en Spotify, por vuestras reseñas. Venga, dejadme alguna reseña, que las reseñas no pagan las multas, pero la verdad es que ayudan un poquito a sentirse mejor, así que muchísimas gracias a todas las personas que me dejáis reseñas en Apple Podcast. Y ya sabéis, nos vemos todos los días de lunes a viernes aquí en Fluent Spanish Express Podcast, y os recuerdo que os suscribáis al Podcast Premium, que será a partir del próximo miércoles, ya está ahí cerca, y que tendréis acceso a todos los audiocursos de por vida si os suscribís antes del 1 de junio. Y el lunes voy a anunciar otra cosita que estoy seguro que os va a encantar, y espero que os suscribáis todos, y todas. Así que nos vemos el próximo lunes con vuestras preguntas. Que tengáis muy buen fin de semana. Adiós.